Entonces, hoy vamos a ver otro modelo de selección adversa que se usa mucho en finanzas corporativas, que es el modelo de Myers y Macluf de emisión de acciones. Y entonces aquí lo que vamos a ver es qué pasa cuando los gerentes de una empresa saben más acerca de la situación de la empresa que el mercado accionario. Y entonces lo que vamos a ver es que eso pues genera un problema porque cuando, cuando los gerentes piensan que la empresa vale mucha plata, no van a querer diluir su participación, por decirlo así, con nuevos accionistas, entonces no van a emitir acciones cuando, digamos, cuando las cosas van bien, y eso va a significar que no van a emitir acciones ahí, y a pesar de que pueda costarles por otras formas, ¿verdad? Entonces, y eso tal vez les explico también con un elemento empírico, es que normalmente cuando las empresas emiten acciones y dicen que van a emitir acciones, el precio de esas acciones baja, ¿verdad? El precio de esas acciones baja. No es una cuestión de oferta y demanda, sino es pura, digamos, se ve que es un efecto ahí que es importante. Al mercado no le hace nada de gracia cuando uno emite acciones o más acciones. Y entonces hoy vamos a tratar de entender por qué pasa esto. Este es un modelo relativamente sencillo, o bastante sencillo, ¿verdad? Entonces eso, bueno, tiene esa ventaja. Y entonces, y para entender varios de los temas. Entonces, vamos a empezar con el modelo. ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que se supone aquí? Aquí tanto los agentes como el principal van a ser neutros al riesgo, no van a descontar el futuro, etcétera, nada más para hacer el modelo lo más sencillo posible. Entonces, aquí lo que vamos a suponer es que los gerentes conocen información o tienen información que la bolsa no tiene, que accionistas no tienen. Entonces, esto, bueno, este es un supuesto bastante razonable, ¿verdad? Para en el tema de los mercados accionarios, si uno es el gerente, pues uno sabe cosas de prospectos o positivos o negativos que pueda tener la empresa, que el mercado no necesariamente sepa, ¿verdad? Aunque sea un mercado eficiente, pues aún ese tipo de cosas típicamente no las va a conocer, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que va a pasar en este modelo es que genera subinversión. Entonces, lo que va a pasar aquí es que van a haber proyectos con un BAN positivo que no lo van a hacer, ¿verdad? No lo van a hacer, y eso es lo que va a generar un costo, digamos, al bienestar social. Entonces, eso es importante, ¿verdad? El otro tema que va a salir de aquí es cuando una empresa emite acciones, su precio va a caer, su precio cae. Digamos, es una señal mala, y vamos a ver por qué va a ser una señal mala. Es cuando los tipos de uno son no muy buenos. ¿Okay? Eh, la otra cosa que va a salir de este modelo es cuál es el valor de tener, digamos, efectivo en exceso. Digamos, eso se llama, aquí en el modelo lo llaman slack. Uno nota, ¿verdad?, que hay empresas que a veces tienen muchísimo más efectivo del que necesitan para trabajar. Digo, no son típicas empresas, pero las empresas más exitosas tienen esas características. Uno, por ejemplo, ve Apple o Microsoft o Google o Facebook, ¿verdad? Son empresas que generan mucho efectivo y no lo distribuyen todo. Entonces la pregunta ahí, ¿por qué? Entonces ya vamos a tratar de entender eso también. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, supuesto que es los gerentes y los accionistas van a ser neutros al riesgo, y no descuentan el futuro.
el futuro. Okay. Entonces eso es para que el modelo sea lo más sencillo posible, no nos preocupemos por esos temas. Y entonces vamos a ver, digamos, qué es en este modelo. Okay. No sé si tienen preguntas. Estas son, como decirlo así, digamos, un trailer, ¿verdad? De lo que vamos a ver. No sé si tienen claro todos los temas. Ok. Si no lo tienen, entonces vamos a ver entonces ahora el modelo. Como les decía, es un modelo bastante sencillo. Entonces, en este modelo hay tres periodos. Hay tres periodos, que sería el periodo t-1, t igual a 1, t igual a 0, t igual a 1. Okay. Entonces, vamos a ir viendo qué sucede. Entonces, en t igual a menos 1, los gerentes y accionistas tienen la misma información. Okay. Entonces, esta parte es, digamos, de información simétrica. En t igual a 2, perdón, en t igual a 0. Entonces, los gerentes conocen el valor intrínseco de la empresa, que eso va a ser A, y también el valor actual neto de los proyectos. Y esto se va a llamar B, A y B. Lo van a conocer exactamente y los accionistas no. Y los accionistas no lo conocen. ¿Okay? Entonces, digamos, está este tercer paso. Y en T igual a 1, la información se vuelve simétrica. Otra vez. ¿Okay? Entonces ya ahí, digamos, lo que va a significar es que los accionistas sí ya van a llegar a conocer estos valores particulares que tiene la empresa. Es decir, el valor intrínseco es cuánto vale Pfizer ahora y cuánto vale el B, digamos, cuánto había valido ese proyecto para hacer, no sé, una nueva vacuna. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de esto. Entonces, el valor de los activos, valor de activos, va a depender de estados de la naturaleza, llamémoslo así, va a ser ADS y ex ante, en t igual a menos 1, ex ante. Pues lo que van a hacer tanto los accionistas como los dueños, como los gerentes de la empresa, es que van a agarrar un valor esperado de ADS. Bueno, esto es lo que yo pienso que va a valer la empresa. Hay una distribución, aquí eso no es nada importante, en t igual a 1. En t igual a menos 1, perdón. Ok, entonces ya en t igual a 0, los gerentes observan dos cosas. Profe, perdón, ¿qué es lo que escribió después del ADS? En t igual a menos 1. Digamos, en el periodo antes de que haya información asimétrica. Ah, ok, ahí por eso puso, digamos, antes de todo eso, antes, lo que dice, ex ante. Ex ante, sí. Ok, perfecto. Ok, Gracias. entonces en t igual a 0, los gerentes observan dos cosas. Observan este valor intrínseco, valor de la empresa, ¿okay? De la empresa. Y además observan también BDS, sería el valor actual neto de un proyecto.
y ese proyecto pues lo tienen que echar a andar en T igual a 0, ¿verdad? Y entonces, y este proyecto, bueno, que sabemos, vamos a ver, la otra cosa es que lo lógico por responsabilidad limitada es que ADS es mayor o igual a 0 y BDS también es mayor o igual a 0, siempre, ¿verdad? Es decir, que yo no tendría sentido para mí aceptar un proyecto con un BAN negativo, ni no tiene lógica tampoco que los activos de la empresa valgan menos que 0. Entonces, digamos, eso, ahí tienen ellos esas características. El BAN del proyecto, el BAN, valor actual neto del proyecto, valor actual neto del proyecto, tiene ex ante, eso significa en t igual a menos 1, un valor esperado de E de B de S. ¿Okay? Entonces tenemos esa parte. Y este proyecto, hablemos un poquito, tiene un costo de inversión de I, ¿okay? Y eso es lo que cuesta y debo hacerlo en T igual a 0. ¿Okay? Es esa oportunidad donde digo, vea, usted tiene que hacer esta nueva vacuna para la variante Delta, lo tiene que hacer ahora. Si usted dice, no, lo voy a hacer para el año que viene, ya usted perdió esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, digamos, es una oportunidad que se le presenta ahora y solo ahora. ¿Okay? Bien. Entonces, la empresa tiene exceso de efectivo, S, que va a ser menos que I. Entonces, ¿qué es este exceso de efectivo? Digamos, pueden ser varias cosas. Puede ser que literalmente yo tenga ese efectivo ahí, o puede ser también mi capacidad de endeudamiento. Es decir, que yo puedo endeudarme, digamos, no sé, si mi empresa, digo, yo voy a los bancos y rápidamente puedo yo recoger, no sé, $1.000.000, $1.000.000. Entonces, para mí, el exceso de efectivo sería el dinero que tengo, imagínense, $200.000 más 1.000.000 sería 1.200.000. Pero eso siempre es menor que, digamos, el costo del proyecto, vamos a suponer. Pues, y entonces suponga que ya, digamos, el proyecto vale, digan, imagínense que el costo es de 5 millones, yo tengo un exceso efectivo 1.200.000, pues sí, lo que significa es que yo necesito de recoger la diferencia, 3.800.000, emitiendo acciones. ¿Ok? Entonces, yo si emito acciones, sí, perdón, si la empresa emite acciones, entonces ella lo que va a pedir es una cantidad E que está definida como el costo de la inversión que yo tengo que hacer menos el exceso de efectivo que yo tengo ahí. ¿Okay? Y pues esto, por lo que vemos, es mayor a 0. Si no emito, pues E en ese caso sería igual a 0. ¿Okay? Entonces, bien. Entonces, y de nuevo, este S pues, ya incluye mi capacidad de endeudamiento, digamos, que tienen las personas. Entonces, lo que falta eso, pues sería tener que ir a emitir acciones. ¿Ok? Entonces, el séptimo supuesto es que a los gerentes les preocupa los accionistas viejos. Bueno, ¿y por qué es esto? Pues típicamente los gerentes tienen acciones en la empresa y ellos son accionistas viejos. Y entonces ahí hay varias cosillas, ¿verdad? Digamos, y los accionistas viejos, accionistas viejos, no pueden o no quieren, no pueden o no quieren invertir digamos, invertir en nuevas acciones. ¿Ok? Eso tiene a veces muchas razones, ¿verdad? Una es que yo soy un accionista viejo y, bueno, dicen, necesitamos más plata, a lo mejor por una cuestión de
digamos, de mi patrimonio, yo ya no tengo más plata para meter en este proyecto, entonces en ese caso no podría. O puede ser que teniendo ese dinero, pues sería una diversificación, digamos, como que mi cartera de inversiones se vuelve muy pesada en esa empresa y entonces no lo quiero hacer por un tema de carteras, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a suponer es que ellos no, que si usted emite acciones va a ser socios nuevos, accionistas nuevos que van a invertir en esa empresa. ¿Ok? Entonces vamos a Y, ver, sí. profe, ¿por qué ahí decimos que a los gerentes les preocupa a los accionistas viejos? Pues típicamente, digamos, eso porque ellos típicamente tienen acciones, y digamos, y son como, ellos son accionistas viejos. No sé si me va a entender, ¿verdad? Digamos, imagínese que usted es un gerente de Cervecería Costa Rica y usted tiene, no sé, 1.000.000 de acciones de Cervecería Costa Rica y usted dice, bueno, vamos a salir a la bolsa de Costa Rica a emitir acciones. Pero por la razón que sea, usted como gerente, usted ya no va a ir a comprar esas acciones nuevas. ¿Ok? Sí, sí, digamos, esa parte sí la entiendo, pero ¿por qué se dice, por qué uno dice lo primero, que a los gerentes les preocupa a los accionistas viejos? Digamos, entonces la respuesta que le estoy dando es pues típicamente ellos mismos son accionistas viejos. No viejos, sí, viejos de que son los que tenían las acciones originales, ¿verdad? Antes de esta emisión, Ok, ¿ok? ok, ok. Entonces eso es digamos, un supuesto que es bastante razonable, digamos. Bueno, en el artículo escribe qué pasaría si no, lo que sea, ¿verdad? Entonces ahí ya se puede ver, pero digamos aquí si a mí me interesa los accionistas iniciales, ¿verdad? Los accionistas iniciales, como les decía, la explicación de esto es que muchas veces ellos mismos son accionistas iniciales. Es otra forma de decir, les interesa a ellos mismos la posición accionaria que ellos tienen, ¿ok? Entonces, bien. Vamos a ver entonces qué pasa aquí. Entonces, P sería el precio, el valor de las acciones. Si no hay emisión, si no hay emisión nueva. Ok, entonces vamos a ver un momentito. ¿Qué sería ese precio? Sería, estamos en esta situación que le estoy diciendo, no voy a invertir, no voy a hacer ese proyecto. Y entonces en ese caso de que no voy a hacer el proyecto, las acciones valdrían, digamos, ya estén en T igual a 1, en T igual a 1, en T igual a 1, tendríamos que el precio sería igual a S, es decir, el exceso de efectivo que yo tengo ahí, más el valor A. Vean que ahí ya no aparece el B porque ya no hice esa inversión. ¿Ok? Y también vamos a definir P' como el valor de las acciones, valor de las acciones, si hay emisión. Si hay emisión, esto pues esta emisión sería I menos S. ¿Okay? Entonces, lo que sí sucede es que los agentes observan si hay emisión o no hay emisión y basado en lo que observan eso, perdón, el mercado lo observa y si, digamos, si hay emisión, puede ser que cambie el precio. Entonces, este P y P' pueden ser diferentes. Vamos a ver que son diferentes. ¿Ok? Y entonces, lo que estamos diciendo es que la emisión de acciones envía una señal. Y en este caso, pues vamos de una vez, les hago el adelanto, y esta señal es mala. Ya vamos a ver después por qué es que es una señal mala. Pero, bien, entonces vamos a ver ahora entonces el problema de los gerentes. ¿Ok? Problema de los gerentes. Que en T igual a 0. En T igual a 0, ellos saben toda la información y entonces ellos dicen, bueno, ¿qué pasa, verdad? Entonces, si yo no emito, si no emito acciones, entonces yo ya sé que esta empresa va a tener un valor
para los accionistas viejos, le voy a poner O, ahí es old de viejos, va a ser igual a el exceso efectivo que tenía más los activos. ¿Ok? Y vean que aquí no hace proyecto. No hace proyecto. Entonces dice, ok, bien, eso es lo que hago. Ahora lo que va a considerar es qué pasa si emito acciones. ¿Ok? Si emito acciones, entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Inicialmente, yo emito acciones E. Entonces me van a comprar esa cantidad. Inicialmente, ya es, si al emitir acciones, esto manda ahí un precio P' o un valor P'. Y entonces lo que tengo que preguntarme es cuál es digamos, ahora lo que va a pasar es que los accionistas viejos no van a ser dueños de toda la empresa. Ellos van a ser dueños, los accionistas viejos son dueños de esta cantidad, sería el valor después de esta emisión de la empresa sería P' más E, y los accionistas viejos tenían un valor P' inicial. Entonces ahora ellos van a ser dueños de un porcentaje, no del 100% de la empresa. ¿Ok? Ok, entonces van a hacer esto y entonces, pero vamos a ver, ¿y la empresa cuánto vale? La empresa va a valer, bueno, esto que era lo inicial, ¿verdad? S más A que tenía, más la cantidad que se invirtió, que, o digamos que pusieron los accionistas nuevos, más ¿cómo se llama? El valor actual neto nuevo, ¿okay? Que tiene esto. ¿Okay? Preguntas acerca de esta parte. ¿Está claro? Entonces, noten que lo que está pasando aquí es que digo, ok, yo voy a emitir acciones, entonces yo en vez de ser el dueño del 100% de las acciones, ahora voy a ser dueño del 50% de las acciones. Eso sí, de una empresa un poquito más grande, porque tiene digamos, estas dos partes, que sería lo que metieron los accionistas nuevos más el valor actual neto nuevo. ¿Ok? Entonces, yo voy a emitir acciones, emito acciones. Ese B, profe, del final, ¿qué es? El valor actual neto del proyecto. Del proyecto, ¿ok? Y el E es lo que se emitió en acciones. Sí, lo que se emitió. Las acciones nuevas, digamos. Sí, las Ajá. acciones nuevas, ¿verdad? Entonces, digo, ok, emito acciones solo sí, y entonces vamos a ir viendo. Entonces, tiene que ser que P' sobre P' más E, S más A más E más B sea mayor o igual que S más A. Es decir, que vale la pena para mí hacer esa emisión. Vamos a jugar un poquito con esto. Esta desigualdad queda de esta manera. P' sobre P' más E por E más B es mayor o igual que E' sobre P' más E sobre S más A. ¿Ok? Entonces, en este caso, los numeradores, los denominadores se pueden cancelar. Y entonces lo que me dice es que E más B es mayor o igual que E sobre P' por S más A. ¿Okay? O que el B, hay varias cosas, esto también puede decir, el B es mayor o igual que E sobre P' por S más A menos E. ¿Okay? Entonces vamos digamos, tal vez vamos a hacer este grafiquito para ver digamos, es esta condición, qué es lo que me implica. Vean, ok, tal vez un tema técnico, vean que aquí la información, o digamos el tipo, la información que tienen los gerentes son de dos cosas. Uno es del A y del B. Que anteriormente como que solo digamos, ese tipo o esa característica solo tenía una dimensión. Aquí tiene dos dimensiones
es cuánto vale la empresa sin el proyecto y cuánto es el valor actual neto del proyecto. ¿Okay? Entonces vamos a hacer este grafiquito aquí a ver qué pasa. Profe, ¿Sí? ¿por qué nos incluye el P normal sin emitir acción? Porque, digamos, porque ¿por qué? Bueno, porque ya este es el P, Alexander. Ok, listo, listo. Ok, vamos entonces ahora a ver entonces qué pasa aquí. ¿Qué pasa aquí? Y entonces para ver cualitativamente qué es lo que está pasando. Entonces tenemos aquí en el eje X el A y en el eje Y B. Y entonces vamos a hacer esta línea. Esta línea lo que va a tener es esta característica aquí, que sería esta que es E sobre P' por S más A menos E. Y esto tiene aquí el intercepto, sería E sobre P' por S menos E. Que es este punto aquí, lo estoy poniendo como si fuera negativo, digamos, este intercepto. Acuérdense que lo que nos interesa, digamos, es, digamos, el A y el B están siempre en las zonas positivas. Entonces quiero ver esta zona. Esta zona aquí, ¿qué es lo que está pasando en esta zona? Bueno, la voy a borrar porque ya vi que esto... ¡Ah! ¿Qué pasa en esta zona de aquí? En esta zona vamos a llamarla M'. Y está esta zona M. Entonces, en la zona M', ¿qué voy a hacer? ¿Voy a emitir o no voy a emitir acciones? Vean esta fórmula es, digamos, esta desigualdad es para emitir acciones. Emitir acciones. Y aquí estoy poniendo el punto de indiferencia, es esta línea. En esa parte parece que el B es mayor Ajá. a esa cosa, entonces sí se emiten acciones. Ok, emito acciones. Y en este M no emito acciones. Ok, entonces hablemos un momento de, digamos, de qué es, digamos, lo que pasa aquí. Entonces, M'. ¿Qué podrían decir ustedes acerca de las características donde yo emito acciones? ¿Bajo qué condiciones emitiría yo acciones? Vemos esa zona, pero digamos cualitativamente, ¿cómo describirían ustedes esa zona, M'? Que es cuando el valor de las acciones que tienen los accionistas viejos va a subir después de Ok, eso que se sí. haga el proyecto. Bueno, no, vamos, pero sí, tal vez, tal vez pensemos del A y el B. Digamos, ¿qué características tiene la zona M' sobre, digamos, de qué Bs tiene y qué As tiene? Bs muy altos, Bs muy bajos, Ves más altos y As más bajos. Bs muy altos, más altos y As más bajos. ¿Okay? Vean, esto es importante. Y el M, digamos, en la zona donde no emito acciones es porque el B es más bajo y el A es más alto. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo, ya, yo lo que no quisiera emitir es acciones si yo pienso que la empresa está subvalorada. Si yo digo, esta empresa realmente es que vale mucho más y si yo emito acciones, yo estoy regalándole un porcentaje de la empresa, de mi propiedad, y hay gente que no sabe, ¿verdad? Y se van a ganar ese valor sin hacer nada, ¿verdad? Porque realmente para mí el tema del B parece ser que no es muy importante. ¿Ok? Bien. Entonces, la otra cosa que quiero que vieran, sí,
Te pregunta. Es que, o sea, no, entendí eso que acaba de decir, pero también se puede ver simplemente como que si la empresa vale mucho, Sí, entonces voy a sí, necesitar un B sí. mayor para hacer eso. Es que, O sea, porque digamos, como usted lo dijo, sí, me hace pensar que ese sí, A solo lo sabía el gerente. sí, el gerente sabe el A y el B. Ok, ok, solo el gerente sabe eso. Sí, solo el gerente sabe eso en este momento, ¿verdad? Y, Ok, y o sea, entonces, lo que tal vez no entendí, lo que usted acaba de decir es por qué si es un A alto significa que la empresa está subvalorada. ok, Porque eso implica que está ok, subvalorada. porque acuérdese que, vamos a ver, digamos, antes en T-1, T igual a -1, el mercado lo que decía, vea, el precio va a ser igual a ese más el valor esperado de A, ¿ok? Y entonces lo que yo estoy diciendo es que si el A, digamos, si digamos el A mío es mucho más alto que el valor esperado de A, entonces digo, vea, ya en el T igual a 1 la gente se va a dar cuenta de lo bueno que somos y entonces el precio va a subir. Pero ahorita el precio, como no está reconociendo ese A que yo ya conozco, ¿verdad? Entonces, me está subvalorando. Ok, pero no, digamos, no puede ser el caso que simplemente ese valor esperado de A sea muy alto y no se cumpliría, digamos, lo mismo. Digamos, si el valor esperado de A es muy alto, entonces igual yo no voy a querer Sí, emitir acciones. sí, no, porque usted lo que digamos, más bien si entonces tal vez pensémoslo de esta manera, pongamos, bueno, dejemos eso de lado por un momento, tal vez para empezar, digamos, aquí lo que tal vez está diciendo es esto, y ya después lo vamos a ver con un ejemplo muy bueno. Imagínese que el A es igual a 100 o el A es igual a 200 y yo emito acciones, ¿verdad? Emito acciones, digamos, y pongámosles que digamos, y entonces imagínense que y las acciones lo que hacen es que me diluyen. Entonces imagínense que yo emití otro tanto, digamos, de las acciones, entonces aquí yo voy a tener el 50% de 100 o el 50% de 200. Entonces o otra forma es que yo le regalé a los accionistas, a los accionistas nuevos, un 50% de mi riqueza antigua. ¿Dónde me duele más a mí darles ese 50%, Ernesto? Si él es 100 o si él es 200. Si el A es 200. Exacto. Entonces, aquí digamos, la lógica es esta, ¿verdad? Es que como que la empresa tiene dos aspectos, ¿verdad? Una es que yo a los accionistas nuevos le doy una parte de A y también una parte de B. Entonces, lo que está pasando aquí es que a mí lo que sí me duele mucho es darles acciones si el A es muy alto, porque como que les estoy regalando eso, digamos, a cambio de que me ayuden a hacer esa inversión en B. Y entonces, eso solo lo voy a hacer si el A es relativamente pequeño y el B es muy alto. ¿Ok? Sí, esa parte sí me queda clara. Ujú. Lo que no me quedó tan claro es por qué, digamos, si ese A es 200, porque eso me implica que el valor esperado va a ser menor a ese 200. Bueno, no, digo, pero tal vez, porque vea que aquí no hemos visto todavía ningún valor esperado ni nada de nada, ¿verdad? Ya después lo veremos en un segundo. Lo que estoy diciendo, tal vez véalo en términos absolutos, ¿verdad? Ok, Digamos, sí, no, en términos absolutos me queda muy claro. Fue eh, cuando usted dijo que está subvalorada la empresa. y ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, Ok, digamos, porque ok, todavía ok, tenemos que perfecto. encontrar, tenemos que encontrar eso. Ok, bien, entonces, ese es un tema. La otra cosa que quisiera ver, imagínense que el E tiende hacia cero. ¿Qué va a pasar cuando yo casi no necesito emitir acciones? Vean esta desigualdad. ¿Qué le va a pasar a esa desigualdad? Mejor dicho, vamos a ver el límite de cuando E tiende hacia cero, de P' sobre P' más E sobre S más A más E más B. ¿Hacia qué va a tender ese límite?
hacia S más A más B. S más A más B, que esto siempre va a ser mayor que S más A. Entonces, lo que me está diciendo es que conforme el S vuelve muy pequeñito, yo casi que sí voy a estar siempre haciendo, ¿cómo se llama? La inversión. ¿Ok? Entonces, nada más para, digamos, entonces aquí, y entonces, el E se puede hacer pequeñito. ¿Se acuerdan que el E está definido como la inversión que yo tengo menos el S, el efectivo? Lo que me está diciendo es, si yo llegara, si ese, si el efectivo en exceso que yo tuviera fuera exactamente igual ahí, entonces E es igual a cero, entonces siempre haría el proyecto. Yo digo, ahí sí vale la pena, ¿verdad? Porque no me estoy diluyendo casi, o no me estoy diluyendo ahí en ese caso. Ok, entonces, bueno, volvamos a este tema. Entonces, vamos a ver qué le pasa, qué le va a pasar al precio de las acciones. Precio de las acciones. Entonces, imagínense que ustedes dicen, ustedes son ahora los accionistas, ustedes saben que esto funciona así, pero ustedes no saben el A o el B exacto en que están estas, digamos, que encontraron los gerentes. Entonces, ustedes, digamos, el mercado, supongan que observa emisión de acciones. Emisión de acciones. Entonces, ¿qué podría decir el mercado, digamos, viendo esa emisión de acciones? ¿Qué información extra estoy obteniendo yo digo, vea, los gerentes decidieron emitir acciones. Entonces, sí, Que, ajá. sí, que el valor de la inversión que van a hacer es mayor al efectivo que tienen. Ok, perdón, entonces sí, la pregunta es ¿en qué zona estoy? ¿En M' o en M? En M'. Ok, entonces esto es lo que me dices, vea, los estados de la naturaleza, estoy en M', en M'. En M', entonces ya eso, y ya es información valiosa, ¿verdad? Yo digo, ok, en palabras fue lo que dijo Ernesto, ¿verdad? Que dice, sí, le valía la pena más emitir esas acciones que quedarse quedito, ¿verdad? Y entonces yo lo que digo es, bueno, el P' va a ser igual a el S, ¿verdad? Que era el exceso efectivo que tenía, más la esperanza de A, dado que estamos en la zona prima, más la esperanza de B, dado que estamos en la zona M'. ¿Okay? Entonces, esa es información que, digamos, es valiosa. Ya después vamos a ver este precio con un poquito más de detalle. Ok, entonces ahora veamos el otro caso. Y entonces, imaginemos que el mercado no observa emisión de acciones. ¿Qué va a pasar en ese caso con el precio? Acciones. Sabemos entonces que los estados de la naturaleza están en M. Y entonces, ¿qué vamos a decir del precio de la acción ahí? Va a ser igual a, bueno, el exceso efectivo, que siempre lo sabíamos. Ok, ¿qué más? Más el valor esperado de A. Dado que eso está en M. Ajá. Y el B Es cero. es cero porque no invertí, ¿verdad? Entonces, digamos, tengo esa parte que está ahí. Y Y entonces, esto, digamos, perdón, ¿sí? todo esto porque asumimos antes que siempre el valor del proyecto va a ser mayor al efectivo que tiene la empresa, ¿verdad? Digo que el valor actual, sí, digamos o que El costo, digamos, el, sí, perdón. sí, porque estamos suponiendo que I es mayor que S, ¿verdad? Si no, si I fuera igual a S, pues yo nunca tampoco necesito emitir acciones. Como que este gráfico ya se descolora, ¿verdad? ¿Ok? ¿En esto? Claro. Sí, 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 Ok, gracias. bien. Entonces, aquí sí hay una pérdida social. ¿Cuál es la pérdida social que se da en esta economía? Que la vamos a llamar L, ¿verdad? Que, digamos, son de todos los proyectos con BAM positivo, porque habíamos visto que tenían BAM positivo, que no se hacen. Entonces sería B por S, por F de S, donde S está en M.
¿Ok? Entonces, esta es la pérdida social de los proyectos que no se hacen. Entonces, otra cosa que vemos aquí, a mayor S, digamos, S mayúscula, ¿verdad? A mayor efectivo que tengo, entonces el L se hace más pequeño. Okay. Porque de ahí ya, digamos, ahí van a haber más casos de la naturaleza donde voy a hacer, digamos, las inversiones, voy a hacer la emisión de acciones. Ok, entonces vamos a ver más cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a esta desigualdad de arriba. Ahora se las voy a escribir que está aquí. Vamos a volver a esta desigualdad. Entonces, se las voy a escribir otra vez. A ver, ¿cuál es la señal? Si no emito acciones, lo que me está diciendo es, digamos, esta desigualdad al revés, digamos, si no emito acciones, es que esta desigualdad es al revés. Está diciendo que E más B es menor o igual. Bueno, vamos a, voy a volver a escribirle esto. La desigualdad era esta que está aquí. Ok, esta es la desigualdad si emito acciones. Si emito acciones, entonces la desigualdad, si decido no emitir acciones, tiene que ser al revés. Estamos diciendo que E menos B es menor que E sobre el precio prim sobre S más A. Ok, sí, esto lo que me está diciendo es que S más A es mayor que P' por 1 más B entre E. Ok, y entonces esto es mayor que P'. Entonces lo que me está diciendo es que para todos los estados de la naturaleza, en la zona M, pasa eso. Pasa eso, digamos, en la zona donde no emito, pasa esta situación. Y acuérdense ustedes que entonces el precio de si no emito es igual a S más la esperanza de A, dado que S está en M. Por esta desigualdad que les acabo de enseñar, esto es mayor que P'. Ok, entonces, bien, vamos, entonces, entonces tal vez lo que me está diciendo es, vea, si yo no emito acciones, la gente se va a dar cuenta y va a decir, vea, el precio tiene que ser mayor que el precio si no emito acciones. Y esta es como una solución muy general, ¿verdad? Que está saliendo aquí. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa, digamos, vamos a ver qué pasa en t igual a menos 1, en t igual a menos 1, antes de que haya información asimétrica, de que haya info asimétrica. Pero ahí es en t igual a menos 1. Que dijo menos 1, pero parece como si solo 1. Ah, ok, eso es menos 1, sí, perdón, ahí va. Ok, entonces yo lo que digo es, el P de 0, perdón, el P de menos 1, para ponerlo aquí, P de menos 1, sería igual a el efectivo en exceso que usted tiene, más la esperanza de el A. Esa es, digamos, una esperanza total, más la probabilidad de que usted invierta, que es esa probabilidad de M', por la esperanza de el B, dado que está en M'. ¿Ok? Entonces eso, digamos, ese es el precio menos 1. También se puede, digamos, vamos a ver, en T igual a 0, yo lo que sé es lo siguiente, ¿verdad? Si emito, la empresa vale P', que es igual a S más la esperanza de A
dado que S está en M', más la esperanza de B, dado que S está en M'. Y si no emito, vamos a tener un precio P que va a ser igual a S más A, dado que S está en M. Y además habíamos visto que esto era mayor que P', por lo que vimos anteriormente. Entonces, otra forma de plantearse este precio inicial, P-1, sería como P por la probabilidad de que estoy en la zona donde no emito acciones, más P' por la probabilidad de que estoy en la zona donde sí emito acciones. ¿Ok? Y entonces sabemos que, digamos, como sabíamos que P es mayor que P', lo que además acabamos de, digamos, viendo que los dos son un promedio ponderado, es que el P, que es el precio de la acción si no emito acciones, es mayor que el precio, digamos, inicial, que es mayor que P'. ¿Okay? Esto es una pura diferencia, entonces tal vez ahora les voy a hacer el grafiquito de cómo es esto, ¿verdad? Entonces lo que significa esto es, imagínense que aquí está la línea del tiempo, aquí está el precio de la acción y aquí está el tiempo, aquí está T igual a menos 1, T igual a 0. Y entonces yo empezaba con un precio aquí de P-1, ¿verdad? Y entonces llego y digo, ok, ahora sí, emití acciones. ¿Eso es una buena o mala? Y entonces ahí el precio caería o se iría a P'. Entonces lo que pasa, entonces, si emito acciones, P', ¿sí? Emito acciones y tendría P si no emito acciones. Entonces, lo que quiere, digamos, entonces vean digamos, qué curioso este resultado, y que es un resultado que de hecho se da mucho empíricamente, está totalmente verificado que pasa así, ¿verdad? Yo soy una empresa y llego y digo, voy a emitir acciones y el precio cae. Ok, entonces ahora tal vez ustedes explíquenme por qué cae el precio. Y pues no, digamos, como que uno diría ahí, pero no tiene sentido. Si es una empresa que emite acciones para un proyecto con un BAM positivo, ¿por qué caen las acciones? Solo porque se está dividiendo, digamos, la empresa en más pedazos, digamos. Ok, pero sí, pero esa parte está, digamos, pero ¿cuál es la problemática? ¿Por qué el mercado no le hace nada de gracia? Digamos, el hecho de que usted emitió acciones, aunque fuera para un proyecto con un BAM positivo. ¿Cuál es la mala información que le está mandando? Ok, Profe, tiene que ver algo así como que la mala información que le está mandando es que la empresa no podía financiarlo, entonces tiene que endeudarse en acciones. Por ahí va la cosa, ¿o no? no, digo, lo que tiene, digamos, es que, digamos, si emito acciones, me manda info de A y de B. ¿Qué información me está mandando del A y del B? ¿Qué es información que saben los accionistas? Digo, pues que saben los gerentes y que los accionistas nada más saben que ellos lo tienen. Ernesto, Que la no es tan alto. que el A no es tan alto. Por eso es que está pasando eso, ¿verdad? Y entonces, y si no emito acciones, estoy mandando una señal de que el A es muy alto.
de que la A es muy alta. Ok, vamos a hacer... Profe, sí, perdón, y también, bueno, tengo un par de preguntas. Primero, aquí que digamos que el P, si no emito acciones, es mayor al P si emito acciones. sí, Eso es, digamos, pero, o sea, se emiten acciones cuando estamos en M', pero ah, en ese caso que estamos en M', el P, si no emito acciones, hubiera sido menor, ¿verdad? perdón. Digamos, en M', uno Sí es, ok, se emiten acciones. ok, si yo no hubiera emitido acciones y yo digo que esto, ¿verdad? Si ni siquiera hago el B, pues efectivamente caería todavía más porque habría que quitarle digamos, el valor actual neto del proyecto en esto. Sí, Sí, y sí. se tomó esa decisión por esa misma diferencia, pero no me quedó muy claro de dónde salió que, o sea, si estamos en M, el P, o sea, si estamos en M no metimos acciones y el P va a ser mayor a que si estamos en M', que sí voy a meter acciones. Ajá, exacto. Y eso lo vimos por esta condición aquí, digamos, digamos, si yo estoy en M, si yo estoy en el sector donde yo no emito acciones, esto pasa siempre, que S más A es mayor que P', ¿ok? Y entonces también pasa que si para cada uno de los estados de la naturaleza eso pasa, también en la esperanza de A también tiene que pasar. ¿Puedes repetir eso lo último que dijo? Ok, vean que digamos, aquí estamos pensando en cada uno de los estados de la naturaleza donde yo no emito. Digamos, es para todo S en M. Para todo S en M donde yo no emito, tiene que pasar esto, ¿verdad? Que S más A sea mayor que P' sobre 1 más B sobre E, que es mayor que P'. Y entonces significa que el precio, que sería igual a S más A, perdón, más la esperanza de A, dado que S está en M, y ahí tiene, digamos, por esta misma, tiene que ser mayor que P'. Esa es la demostración que el P, digamos, de que si yo decido no emitir acciones, eso es una señal muy buena acerca del precio. Ok, pero digamos, tal vez lo que no me está quedando claro es por qué, digamos, si tenemos el caso contrario, implica que ese S más A es muy bajo en vez de que simplemente el valor del proyecto sea muy alto. Bueno, pues, digamos, están las dos cosas, ¿verdad? Pero lo que está, digamos, lo que está dominando claramente es que el S más A es muy, o tal vez la forma de decirlo, vea, tal vez al revés es más fácil. El hecho de que yo no emití acciones, a usted lo que le dice es que su S más A está en todas, es muy alto, ¿verdad? Y entonces dice, "Ey, yo no quiero diluir eso entre los accionistas nuevos. Aún contando el B y todas las cuestiones, ¿verdad? Porque vea que el B todavía ahí aparece y no juega ningún papel. Ok, pero ok, tal vez ya sé cómo Ah, hacer la pregunta. Digamos, en el caso, partiendo de este punto, digamos, sí, estamos en ese punto, sí, pero se encuentra un proyecto que tiene un VAN aún mayor. Entonces el B es aún mayor a sí. tal punto que la desigualdad cambie. Entonces sí No, se van a no, emitir no. acciones. Ok, pero vamos a ver, el punto tal vez es, digamos, imagine lo que ya estamos aquí contando el B, que estamos ahí contando el B. Imagínese que usted, digamos, tenía un B muy alto y usted observa que yo aún así decidí no emitir acciones. Si tiene un B muy alto y usted no decidió emitir acciones, ¿qué le dice acerca del A? Sí, que es muy alto. Que el A es muy alto, ¿verdad? Tal vez piénselo así, ¿verdad? Efectivamente, eventualmente, si el B se vuelve muy alto, esta desigualdad no cambia, pero entonces ya ahí ya, no, ahí ya sí emito acciones. Ya, sí, sí. Sí, Creo que ya, ajá, ok. creo que ya me está quedando más claro. Ok, bueno, entonces lo que quería para que, digamos, si ellos empiezan con el ejemplo numérico, pero nosotros más bien vamos a terminar con el ejemplo numérico para que vean cómo es que funciona esto. Y es más sencillo, solo van a ver dos estados de la naturaleza. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo que ellos ponen, ejemplo numérico. A ver si esto queda claro ahí, ¿verdad? Entonces, primero que nada, vamos a tener dos estados de la naturaleza, S1 y S2.
Ok, S2. Y vamos a tener que las probabilidades van a ser un medio y un medio. ¿Ok? Los dos son igualmente posibles, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué pasa. Entonces tenemos el estado 1. Entonces, donde está el A y el B, digamos, este es el estado bueno. Vean que en este estado los activos de la empresa valen 150 y el BAN del proyecto es de 20. Y en este otro estado de la naturaleza, S2, los activos de la empresa valen 50 y el BAN es 10. ¿Ok? Entonces, en el estado bueno pasa todo, ¿verdad? Pasa de que no solo es bueno los activos, sino también el BAN. El BAN es más alto, ¿verdad? Entonces, vamos a tener aquí además que, digamos, el exceso efectivo. Exceso efectivo va a ser igual a 0, no tengo exceso efectivo. Y vamos a tomar que el I, el tamaño de la inversión que yo necesito es de 100. Dado esto, pues encontramos que E, que era el I menos S, de 100. Es decir, yo necesito emitir $100 para, ¿cómo se llama? Para financiar este proyecto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, digamos, un ejemplo malo y un ejemplo bueno de qué es lo que sucede aquí. Entonces, supongamos que siempre emito acción. Entonces, digamos, si yo siempre emitiera acciones, digamos que esto no es un equilibrio, ¿verdad? No es equilibrio. ¿Cuánto valdría la empresa? Digamos, la empresa valdría lo siguiente. La empresa valdría el valor esperado de A, o digamos desde del P-1, el P-1 sería el valor esperado de A más el valor esperado de B. El valor esperado de A es 100 y el valor esperado de B es 15. Entonces esto vale 115. Digamos esto, supongamos que este es el P, este es el P-1, P igual a P', ¿verdad? P', en este caso también P' es igual a P-1 porque, digamos, estoy suponiendo que siempre voy a emitir acciones, ¿ok? Entonces es P igual a ahí. Y entonces, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa ahí conmigo, verdad? Entonces, vamos a ver esto. P' es igual a 115. O es igual a 115. Y entonces, veamos los gerentes. Los gerentes en T igual a 0, ¿qué hacen? ¿Qué van a hacer? Entonces, los gerentes, entonces, sí, vamos a ver dos casos. Estamos en estado de la naturaleza, en estado de la naturaleza. S1. Ok, entonces yo digo, bueno, ¿cuánto vale la empresa? La empresa, si en el estado de la naturaleza 1 y emito acciones, la empresa va a valer 150, que es digamos, el valor intrínseco, ¿verdad? Más la plata que yo emití, que es 100, más 20, que es el valor actual neto del proyecto. Entonces, la empresa vale 270. Vale 270. Ahí, y noten que aquí estoy suponiendo que emití acciones. ¿Ok? Y entonces, ahora lo que digo es, bueno, ok, a mí solo me interesan los accionistas viejos. Ahora, claramente la empresa vale 270. Vamos a ver los accionistas viejos. Los accionistas viejos lo que tienen es, digamos, tenían esto, ¿verdad? Tenían esta inversión de 115 y ellos, ok, perdón, me faltó un tema más, ok, entonces, digamos, y esto, esta parte solo lo conocen los gerentes. Entonces, y aquí yo si emito, si
si yo emito dinero, ¿verdad? Sí, sería P' más la inversión. Esto sería el valor total de la empresa, que es igual a 115 más 100. Esto sería 215. Este es el valor de la empresa ya con la inversión de los accionistas nuevos. Ok, entonces, ahora lo que yo digo, yo soy el gerente y digo, ok, si yo, ¿cuál es la riqueza de los accionistas viejos? Ok, entonces vamos a ver, esto es V de 0. Entonces ellos van a tener 115, que era digamos, la inversión inicial de ellos, pero ahora la empresa vale 215, más o menos se les diluyó a la mitad, ¿ok? Pero esta empresa vale 270, entonces ellos quedan con 144,42, ¿ok? Y los inversionistas nuevos, vamos a llamarlos VDN, van a tener 100, que esa es la inversión que ellos hicieron, entre el valor de la empresa ya con esa emisión de acciones, por 270, y eso les da a ellos un valor de 125,58. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver esto, y vamos a ver en el estado de la naturaleza 2, en S2, el valor de la empresa, valor en S2, y emito acciones, Entonces, el valor de la empresa, V2, llamémoslo así, sería 50, que es el valor intrínseco de los activos, más 100, que metieron los accionistas nuevos, más 10, que es el valor actual neto del proyecto. Esto me da 160. 160. Y entonces vamos a ver ahora los accionistas viejos van a ser dueños de 115 sobre 215, que esa era la participación, por 160. Eso me da 85,98. Los accionistas nuevos van a ser dueños de 100 sobre 215 por 160. Esto es igual a 74,42. Y entonces, ahora lo que quiero enseñarles es que todo esto, digamos, tiene cierto sentido, ¿verdad? Vemos que P', que es el valor de los accionistas, sería 1/2 por 144,42, que es este estado de la naturaleza S1 y S2, más 1/2 por 85,98. Esto me da 115. Y E sería 1/2 por 125,58 más 1/2 por 74,42. Esto da en promedio 100. Entonces, ahí los números pegan. Entonces, pero lo que quiero enseñarles es por qué esto no es un equilibrio. ¿Ok? Porque esto no es un equilibrio. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué no es un equilibrio? Entonces vamos a ver el valor V0. Entonces, en el estado 1, V0 en el estado 1, y V0 en el estado 2. Y entonces aquí vamos a ver si emito y si no emito. Entonces, si emito acciones en el estado 1, esto va a valer, los accionistas viejos van a tener 142,42, 144,42. Si no emito, ellos van a ser dueños de 150. Y si en este caso emito, van a valer 85,58. Y si no emito, van a valer 50. Entonces, vamos a ver en esta matriz cuáles son los, digamos, qué escojo hacer yo. Si estoy en el estado 1, ¿qué hago? ¿Emito o no emito acciones? No No emito. emito. Sí, no emito. ¿Y por qué no emito?
Vimos que el BAN, digamos, tiene un proyecto que es bastante valioso. Es el doble de valioso que en el estado 2. Porque es mayor el Es, valor si no emito que si emito. ok, sí, digo, pero sí, en el fondo es porque la es súper grande, ¿verdad? Es 3 veces más grande. También lo que es también interesante, digamos, y que es más o menos realista de este ejemplo, es que siempre el valor del activo va a ser bastante más grande por lo general para empresas ya establecidas que el B, ¿verdad? El A va a ser un número mucho más grande, ok, entonces ahí no emito y en el estado 2, pues emito, ok, entonces vamos a ver qué pasa aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el equilibrio? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el equilibrio? Ok, entonces, vamos a ver si tengo, si yo, digamos, observo emisión de acciones. Entonces, si ustedes observan emisión de acciones, ¿qué precio le pondrían a las acciones? Dicen, ok, los gerentes decidieron emitir. ¿Ustedes qué dirían entonces ahí? ¿Cuánto valen las acciones? ¿Cuánto es el valor de los accionistas viejos? Que es ese que, 85.58. ok, 85.58. Y si observo que no emisión, ¿qué digo acerca del P? Y esto va a pasar con probabilidad 1/2. Y si observo que no hay emisión, ¿cuánto valen las acciones? 150. 150, ok. Esto pasa con una probabilidad de 1/2. Entonces ahora calculemos el pi menos 1. Sería 1/2 por 150 más 1/2 por 85.58. Ok, y entonces lo que está pasando aquí, a ver, alguien con una calculadora, a ver este número, ¿cuánto les da eso? Que 150 más 85.58 entre 2. Les da ese número ahí. Y entonces lo que quiero ver es la pérdida social. La pérdida social sería lo que no se invirtió, que sería L, que si no hice esa inversión y no gané un valor actual neto de 20, y eso pasa con una probabilidad de 1/2, esto es igual a 10. Okay. Bien, entonces vamos ahora a hacer los comentarios finales de este modelo. ¿Qué comentarios del modelo? ¿Okay? Profe, una pregunta. ¿Sí? Eh, con este ejemplo creo que ya, o sea, ya me quedó más claro lo que estaba preguntando antes. Pero Ajá. digamos, yo sé que usted, o sea, con lo que acaba de decir, que normalmente o sea, el valor de los activos es mucho más que el valor del B, en la realidad, digamos. Sí. Pero si suponemos, digamos, en este mismo ejemplo, si empezamos a subir el B del caso S1, no va a llegar a un punto en que sí vale la pena emitir. Sí, y digamos, puede ser, digamos, si el B fuera súper alto, entonces pasa que yo siempre voy a emitir. ¿Okay? De hecho, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver en el resumen, salen todos esos temas. Ok, y digamos, y si bajamos mucho el B del otro, del S2, Del entonces, S2, en ese siempre voy a emitir, digamos, porque realmente más bien como que yo le estoy metiendo la papa caliente a usted, digamos, porque en el S2 usted lo estoy como engatusando un poco, ¿verdad? Porque le estoy diciendo que invierta, pero en realidad la otra cosa que le estoy metiendo el gato por liebre es que le estoy metiendo un A muy bajo y usted me está pagando un A promedio, digamos. pero digamos, ok, o sea,
Sí entiendo, pero si no hay un B como Sí, mínimo al que ya no se haría esa inversión, aunque el A sea súper bajo. Si el B es muy, muy, muy bajo. no, para el malo no, Ok, para el malo no. y para el malo Ok, no. entonces digamos, uno sí puede tener un caso en que simplemente, de como siempre se emita, entonces sí, no se va a no se va a transmitir información, pero no va a pasar Sí, entonces lo que digamos, estaba pensando, si entonces. los B son Ya. muy altos, típicamente, entonces siempre se va a emitir. Y entonces yo, digamos, con ese ejemplo que teníamos de dos casos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a hacer los comentarios del resultado, de los resultados finales. Si A fuera información simétrica, si digamos, si el mercado conociera el A, entonces ahí lo que pasaría es que el L, la pérdida total sería cero. Entonces, siempre, digamos, si ya por el problema que está pasando aquí es que viene esa, como una mezcla, ¿verdad? Que me están metiendo el A con el B y como que los accionistas viejos me quieren meter el gol si el A es muy bajo. Si yo ya conociera el A, bueno, y ya lo pongo en el precio y ya ellos dicen, ok, está bien, y entonces usted se beneficia del B, que ya no lo sé, pero sé que siempre es positivo, ¿verdad? Entonces, si A fuera información simétrica, no habría pérdidas, no habría este problema, ¿verdad? Y entonces, aquí lo que es interesante es que a veces hay incentivos de separar un negocio en marcha, parar un negocio en marcha de uno, de uno nuevo, ¿okay? De uno nuevo. Entonces, se los voy a poner con un ejemplo ahora de las vacunas, ¿verdad? Ok, la vacuna, por decirlo así, que se está usando más ahora, ¿cuál es exactamente ella? ¿Quiénes son los fabricantes de esa vacuna? O el fabricante. Y supongo que Pfizer. Ok, sí, entonces es interesante. Es Pfizer, ¿verdad? Que es el que la distribuye, la fabrica, el que hace digamos, todo el tema de pedir autorizaciones. Pero resulta que ellos no fueron los que desarrollaron esa vacuna. ¿Quién fue los que desarrollaron esa vacuna? Y tuvieron que emitir acciones ahí bastantes. Pues dice siempre Pfizer y otro nombre. Porque era, digamos, era como, digamos, bueno, era esta empresa BioNTech, es una empresa alemana. Y entonces lo que sucede que es interesante es que el que emitió acciones y todo el asunto fue BioNTech, porque piense lo que BioNTech fuera como un B y el A es igual a cero, ¿verdad? Es decir, ellos no tenían activos, digamos, era una empresa que casi no existía, ¿verdad? Pero dice, yo tengo esta técnica revolucionaria, este B, y entonces yo voy a emitir acciones. Mientras que en el caso de Pfizer, el A de Pfizer es muy alto, y entonces a Pfizer, digamos, como que tiene desincentivos para emitir acciones que BioNTech no tiene. No sé si me va a entender con eso, digamos, como que ahí están separados, como que Pfizer es puramente un A y BioNTech es puramente un B. Sí, entiendo, profe. Ok, bueno, si lo entiendo, perfecto. Bien, ok, vamos a ver la otra cosa. Imagínense que, otro ejemplo, si el B fuera más o menos igual a cero, y entonces ustedes sí dicen, vea, el bank del proyecto es prácticamente cero, y ustedes ven emisión de acciones. ¿Ustedes eso qué dirían? ¿Eso es una buena o mala señal? Mala señal. ¿Por qué, Alexander? Porque hemos visto que se ocupaba un B alto para que fuera rentable emitir acciones. De acciones. Ok, es una muy mala señal, muy mala señal, muy mala señal. Ok. Entonces, porque usted diría, vea, el A tiene que ser el A mínimo que estoy observando, que entonces dice ahí sí, y entonces lo castigaría muy fuerte, ¿verdad? Y entonces nunca habría emisión, habría emisión. Entonces, lo que quiere decir estas dos cosas es que yo necesito incertidumbre acerca de los dos elementos, del A y del B. Si yo el A lo conociera perfectamente, desaparece el problema. Y si el B no existiera, entonces ahí el problema siempre existe, ¿verdad? Entonces
para que tengamos un modelo interesante, tienen que ser que el A y el B sean en alguna manera desconocidas. ¿Ok? Entonces, si digamos, si S fuera igual a I, entonces el L sería igual a 0. Nunca habría problemas. Habría problema porque aquí yo no estoy, digamos, no necesito emitir acciones, ya no se manda esa señal. Y entonces aquí nos dice qué es la importancia de ese exceso efectivo. El exceso efectivo, exceso de efectivo, lo puedo tener para evitar el problema, digamos, este problema que tengo, problema de subinversión. Entonces eso, digamos, explica por qué muchas de empresas de tecnología y todo, pueden generar una gran cantidad de efectivo y se lo guardan precisamente pensando en que para no tener que salir al mercado a emitir acciones y mandar una mala señal, y entonces dicen, no, mejor quedémonos con el efectivo ahí. Ok, entonces si ese fuera igual a 0 o más o menos 0, entonces casi o invertiría menos, tendría menos inversiones. Entonces eso es un elemento, ¿verdad? Entonces aquí hay otro elemento más. A veces yo puedo bajar dividendos para generar exceso efectivo. Exceso de efectivo S. O si pago dividendos, pago más dividendos, entonces estoy bajo el S y entonces reduzco posibilidades de invertir. ¿Okay? Y el dato final, que es el que más nos interesa, es que si yo observo una emisión de acciones, vimos que el cambio en el precio es negativo. Es decir, que la emisión de acciones me da una mala señal. Me da una mala señal acerca del valor que puedan conocer los gerentes y entonces los precios caen, que es una cosa empíricamente así súper observada, ¿verdad? Y es un tema a veces muy fuerte. Preguntas. Bueno, vimos, vimos este modelo que es más sencillo, ¿verdad? Me parece bastante más sencillo, pero tenían todo tipo de preguntas, ¿verdad? Porque como que sí es interesante. Este es uno de los artículos más citados, ¿verdad? Puede ser que tenga 20,000 citas, una cosa así, ¿verdad? Por parte por lo que es sencillo y porque sí empíricamente se ve que esto es un fenómeno que uno tiene que cuidarse. ¿Qué? Profe, a mí creo que la duda que me quedó es que no veo cómo, si fuera infosimétrica, Ajá. el L va a ser 0. O sea, Ok, porque este primero. sí. Ok, Que entonces, esa es la misma razón que tenía la otra duda, yo creo. vamos a ver, porque si la información fuera simétrica, ¿verdad? Yo ya conozco directamente los dos, digamos, tanto los accionistas como el mercado accionario, perdón, tanto los gerentes como el mercado accionario conocerían el A. Y entonces el precio de una vez como que cambia al A, ¿verdad? A ese A. Entonces yo digo, vea, la empresa vale S más A. ¿Ok? Ya, entonces siempre va a ser, siempre se le va a sumar algo si se hace Sí, el sí, proyecto de inversión. exactamente, sí, exacto. Entonces yo como gerente digo, oye, vale más la pena tener, digamos, una participación más baja, pero de ese B, porque el S más A no va a cambiar, ¿verdad? Y entonces el precio para los accionistas viejos sería la participación de ellos antigua del B y ya está. ¿Ok? Entonces, y vale la pena, tiene siempre un valor actual positivo, ¿verdad? El problema es por eso, es que ellos quieren como, digamos, como que los gerentes quieren meterle a usted gato por liebre, ¿verdad? Y la forma en que le meten el gato por liebre es diciéndole, vea, esta empresa vale el valor esperado de A, pero ellos a lo mejor saben que sí vale mucho menos. Y usted sabe que ellos saben, ¿verdad? Es decir, entonces es como que yo le dijera, Ernesto,
¿por qué no cambiamos su casa por la mía? Cuando yo le digo eso, ¿qué señal le estoy diciendo? Que me interesa su casa, pero ¿qué más le estoy diciendo acerca de mi casa? Que a usted no le interesa. Sí, que a lo mejor sea alguna cosa de la casa, ¿verdad? Que usted no sabe, ¿verdad? Y entonces sí, a lo mejor le estoy metiendo un gato por liebre, ¿verdad? Y eso es lo que más o menos está pasando en este mercado accionario. Que cuando las dos son, el A y el B son desconocidas. Está el lado Sí, bonito, que está el lado bonito del B, pero está el lado feo del A, que yo no sé qué puede ser. sí, ¿Ok? perfecto. Muchas Bueno, gracias. bueno, ok, esto sí, para que mediten un poco, digamos, como les digo, es un modelo sencillo, pero muy interesante y muy usado, digamos, tanto, digamos, para la gente, para pensar de qué pasa por la emisión de acciones. Ok, bueno, entonces nos vemos por la próxima semana. Bueno, profe. Hasta Saludos. luego. Adiós. Hasta Bueno, luego, la profe. próxima Muchas semana es gracias. la semana de desconexión, profe. Vamos a igual tener clase sábado. Sí, 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 la desconexión es que no necesitan hacer tareas, ¿verdad? Ah, ok, listo, Ok, listo. entonces Entonces, en financiera también. Sí, 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 sí. Perfecto. bueno, nos Ok. vemos entonces. Ok, bueno, nos vemos. Hasta luego.